la Iglesia. Vamos caminando. Señor, juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Celebramos en esta Eucaristía la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Si alguien necesita de la confesión, el señor cura está en el atrio para escucharles en la confesión. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Concede, Señor, a tus siervos el don de la gracia celestial, para que a cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos traiga un aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él, según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama; a quienes llama, los justifica; y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. Me llenaré. Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Aleluya. Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el Sol de justicia, Jesucristo, nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, dice: lo que Dios eternamente quiere, en el tiempo sucede. Sabemos que para Dios no hay espacio ni tiempo, porque no es material. Y al no haber espacio y tiempo, para Dios no hay presente, pasado y futuro, todo es un eterno presente. Y de golpe Él conoce toda la realidad de la historia y de todos los siglos. Nosotros vivimos sujetos al espacio y el tiempo, y hay un antes y un después. Pero por eso nosotros, cuando alguien es llamado a la vocación de la vida, primero todos, a la existencia, al bautismo, a la vida matrimonial, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, aplicamos esta frase de Santo Tomás de Aquino: lo que Dios eternamente quiere, en el tiempo sucede. Eternamente Dios nos pensó a nosotros para que existiéramos, y esto nos queda muy claro. Y no habría ni siquiera que ser grandes biólogos o científicos para darnos cuenta que ustedes y yo somos fruto de millones y millones de posibilidades, y uno solo fuimos el resultado que Dios quiso eternamente. Papa Benedicto tiene una frase muy bonita que dice: no somos producto de la casualidad sin sentido de la evolución. Dice: cada uno de nosotros somos pensados por Dios, queridos y deseados por Dios, y por eso hemos venido a la existencia. Y hoy celebramos a una mujer que Dios eternamente pensó, que Dios eternamente imaginó, moldeó para que fuera la madre de su Hijo. ¿Quién de nosotros, si se nos diera el poder, la cualidad de poder, antes del tiempo de nuestra historia, delinear a nuestros padres? Pues imagínense la maravilla que hubiéramos hecho. De por sí son maravillosos los que nos han tocado, como sea, gracias a Dios, son un don para nosotros, pero los amamos, los respetamos, los queremos mucho, sabemos que es un don inapreciable de verdad de Dios, pero que nos hayan dicho: mira, tú modela a tu padre, a tu madre, a tu gusto, a tu manera, desde lo externo, desde lo emocional, desde lo espiritual. Pues imagínense cuánto empeño hubiéramos puesto en esa obra. El único que tuvo el privilegio de moldear, de crear, de pensar, de imaginar a la que iba a ser su madre en el tiempo de la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, pues fue Él. Y pues imagínense cómo la pensó, cómo la delineó eternamente, para que en el tiempo, pues ella viniera a la existencia. Y por eso no necesitamos pensarle mucho para darnos cuenta que María es la toda santa, la toda pura, la criatura más bella, más hermosa, más sublime, cual no hay, no hubo ni habrá otra en el mundo, porque evidentemente eternamente Dios la pensó para su madre. Y en el tiempo hizo que se conocieran dos hombres, Joaquín y Ana, que fruto de su matrimonio viniera esta niña, María, y que de ella naciera Cristo. En todo el engranaje de la historia de la salvación, en todos los elementos del rompecabezas, podríamos pensar, la pieza llamada María de Nazaret era la pieza inmediatamente necesaria para que la palabra de Dios se hiciera carne y habitara entre nosotros. Por lo tanto, celebrar el nacimiento de María es ya celebrar anticipadamente el nacimiento de Cristo, sabiendo que si nació la que le iba a dar carne y sangre a la segunda persona de la Trinidad, pues después vendría la segunda persona de la Trinidad, hecho uno de nosotros,
en nuestra misma carne semejanza de pecado para salvarnos, pero por la participación, la generosidad de esta mujer llamada María. Por eso es tan importante que la iglesia celebre el día del nacimiento de la Virgen María. Y hoy lo celebramos, y a nosotros, ¿qué nos dice? Que somos queridos, deseados por Dios, también para una misión importante en la historia. Claro, como la misión de María, ninguna. Única en todo. Pero después de María, ahí sí, todos tenemos un proyecto único e irrepetible en el plan de salvación. Pero en ese proyecto único necesitamos la respuesta. Porque sí, eternamente Dios pensó, eternamente Dios nos llamó a la existencia, eternamente Dios pensó en nuestro bautismo y en el tiempo se dio todo eso. Pero recordemos que en el tiempo también hay una cuestión que se llama libertad y una capacidad de nosotros decirle a Dios, no quiero servirte. Y para muestra un botón. El demonio, aquella frase en latín del no serviam, no serviremos, es lo que le produce la lejanía con Dios eterna que se llama condenación y que se llama infierno. Luzbel tenía un papel importante en el plan de salvación. Dios lo creó y lo pensó para un proyecto de salvación. Pero en su libertad de ángel, que también tienen libertad, y su libertad es mucho más absoluta, mucho más limpia, mucho más todavía que la de nosotros, y por eso ellos no tienen la excusa que tenemos nosotros de la concupiscencia de la carne, él simplemente dijo, no serviremos. Ese fue su pecado. Yo no te voy a servir a ti. Yo quiero ser como tú. Yo quiero tener tu lugar. No estoy dispuesto a vivir bajo tu sombra, bajo tu poder, que tú me vayas diciendo y orientando por dónde ir. No serviremos. ¿Qué es lo contrario del no serviremos? Del non serviam. El fiat de María. Hágase en mí según tu palabra. Dos actitudes distintas. No serviremos, hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué el demonio no puede ver a María? ¿Por qué no la soporta? Porque ella estuvo dispuesta a servir siempre y él no. Y por estar ella dispuesta a servir siempre fue encumbrada hasta lo más alto. Y él, por no querer servir, fue precipitado hasta lo más profundo. De ahí surge la enemistad entre el demonio y María. Y María lo dice claramente en el Magnificat. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, sí, porque él hizo grandes obras en María, pero porque ella también hace que esas obras de Dios fueran realidad con su hágase. El demonio quería un lugar preponderante, un lugar de trono único, de honor, sin servir. Y pensó que al decir yo no estoy dispuesto a servirte, entonces voy a obtener un lugar como el tuyo, porque no voy a estar supeditado a tus órdenes, y resulta que no. Y aquella que dice soy tu esclava, hágase en mí lo que tú quieras, por someterse a la voluntad y al proyecto de Dios, es encumbrada a lo más alto de los cielos, y es la que desde los siglos llamamos dichosa todas las generaciones. Han pasado 2000 años desde que Cristo vino al mundo, y la criatura de la que más se habla en el mundo después de la única criatura que se habla en el mundo después de tantos siglos con tanta elocuencia es de María. Cuántas imágenes, cuántas esculturas, cuántas basílicas, cuántos templos, cuántos cantos, la historia, el arte, la arquitectura, la pintura, todo lo que rodea al mundo tiene que ver en honor a esta gran mujer. Pues hoy celebramos su nacimiento. ¿Y qué nos enseña su nacimiento? Que si vinimos a la existencia porque Dios lo quiso, ya participando de esa existencia hay que aprender como María a decir, sí quiero servir, sí quiero ser parte de tu proyecto, sí quiero ser esa cera blanda entre tus dedos, que tú hagas lo que quieras conmigo. Y cuando Dios nos llama a la existencia, y cuando Dios nos da una vocación específica, y nosotros tenemos la disposición de dejarnos moldear por el Señor hace maravillas en nosotros, como las hizo en María.
El sí de la criatura es pequeño, limitado, pero en manos de Dios tiene un potencial enorme de salvación para sí y para los demás. ¿Qué es mi sí en medio de tanta humanidad? Mi sí en las manos de Dios. Es todo un proyecto de salvación grande para mí y para los demás. Pues hoy que celebramos a María Santísima, le pedimos que nos ayude como ella a siempre estar dispuestos a servir y a siempre estar dispuestos a ser esclavos en el proyecto de Dios. Porque quien se hace esclavo en el proyecto de Dios, ese hombre es completamente libre. Son las paradojas y parece un juego de palabras, pero el que se hace esclavo voluntario es un hombre o una mujer completamente libre. El que cree ser libre por el libertinaje se vuelve esclavo de sí mismo, de sus pasiones, de sus deseos y de sus instintos. Hoy en un mundo que reclama tanta libertad, en un mundo que reclama yo hago lo que quiera, no tengo que darle parecer a nadie, ni tengo que darle cuentas a nadie, en un mundo que quiere ser completamente libre, nos damos cuenta que la experiencia nos dice que nos volvemos esclavos de mi capricho, de mi deseo, de mi instinto, de mi pasión, de mi inclinación. Cuando me hago esclavo libremente y por amor, ese día empiezo a ser completamente libre. María es la mujer completamente libre, porque libremente le dijo, Señor, te voy a servir, y libremente se dejó llevar por donde Dios la llevaba, y eso le dio un potencial de vida maravilloso en esta tierra y después en la vida eterna, donde todavía desde el cielo sigue intercediendo por nosotros. Que el nacimiento de María nos ayude a entender que tú y yo no estamos de a gratis en este mundo, que no venimos porque pues así fue la casualidad y porque pues no hubo de otra y porque se equivocó la cigüeña, no. Estamos aquí por un proyecto eterno de Dios que pensó en ti y en mí. Tú y yo somos pieza clave en la historia de la salvación. Podemos decir que no, por supuesto, y alguien podrá hacer lo que a mí me tocaba, puede hacerlo, pero no igual que como yo. Lo que yo diga que no lo hago, se queda sin hacer en ese proyecto de Dios. Dios busca otra forma, otra manera de que se subsane ese no y de que otros no se vean afectados por ese no mío. Pero al final, lo que yo no haga, se quedará sin hacer en el tiempo y en la eternidad. Es importante que tú y yo estemos como María dispuestísimos a decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que así sea. Hermanos, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso y digámosle con gran confianza, te rogamos, Señor, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio, roguemos al Señor. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad, roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divinas, roguemos al Señor. Para todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, para que podamos un testimonio firme de adhesión a Cristo, roguemos al Señor. Pedimos por la familia Lario Suárez en sus necesidades, por la familia Rezola López en sus necesidades, Alcibiades Toledo Martínez su salud, por la santificación de los sacerdotes, los que perdieron su empleo y pasan necesidad, por todos los enfermos y sus familiares, por el personal de salud, por los bienhechores materiales y espirituales de esta comunidad parroquial, por el eterno descanso de Marta Isabel Buenrostro Lázaro, por Gerardo Buenrostro Lázaro, Conchita Rezola Rodríguez en su novenario, Francisco Soto Gómez en su novenario, Biliulfo Parra García, Natividad Ramírez, Natividad Flores Durán, Margarita Luna, Jesús Gutiérrez, María de los Ángeles Romero, por las ánimas benditas del purgatorio y las intenciones que cada uno tiene en su corazón, oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la natividad de la Virgen María, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Joaquín y Santa Ana y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Francisco, sus obispos auxiliares Juan Manuel, Engelberto y Héctor, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hacemos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Haz, Señor, que el pecado jamás me separe de ti. En este momento de absoluto silencio, platiquemos con Jesús, a quien hemos recibido espiritual o sacramentalmente.
Oremos. Que se alegre, Señor, tu iglesia alimentada con tus sagrados misterios y se regocije por la natividad de la Virgen María, esperanza y aurora de la salvación para el mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los gozos espirituales y los premios del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A servir al Señor como María, pueden ir en paz.